Celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan, hijo de Zacarías e Isabel, santificado en el seno materno. Juan, el profeta más grande nacido de mujer, que en el silencio del desierto escucha y medita la palabra de Dios y la proclama a orillas del Jordán. Juan el Bautista, su bautismo en agua, como él decía. Juan el precursor del Señor, la figura de Juan austera, vestida con piel de camello. No ha perdido actualidad, ni tampoco ha perdido vigor su mensaje. Dispongámonos a participar de la Eucaristía para renovar nuestra fe en el Cordero de Dios que anunció Juan Bautista. De pie, por favor, recibimos al Padre Néstor Yulfo Hoffman de la Parroquia Santo Cristo de los Milagros. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy en nuestra iglesia arquidiocesana estamos de fiesta grande. La Iglesia Universal está de fiesta, de solemnidad. Al celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, a su vez, es fiesta patronal para nuestra arquidiócesis. Por eso nosotros, con gozo y con alegría, nos unimos con todos aquellos que celebran esta Eucaristía junto a nosotros a través de la señal del Canal 13 y les felicitamos a todos. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Señor, porque solo tú eres santo, solo Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto. Conceda a tu iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado en viento y en nada me he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía, yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y de todos los que teméis a Dios, a vosotros os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo, Isabel. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Y los vecinos quedaron sobrecogidos. Y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todo lo que oían, y todos los que la oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Hemos escuchado la palabra de Dios que nos invita a ver el momento del nacimiento de Juan el Bautista. De hecho, esa es la solemnidad del día de hoy. En el año litúrgico recordamos a Juan el Bautista, además de recordarlo en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Pero como fiestas específicas para el santo, su nacimiento y su martirio. Son dos momentos distintos donde vemos estos aspectos que tienen que ver con la elección de Dios y la entrega a su misión. Sabemos, nuestra iglesia arquidiocesana, en algún momento dado toda nuestra isla, pero ahora específicamente nuestra iglesia arquidiocesana,
es San Juan Bautista, lleva el nombre de este santo. Por eso es que es nuestra fiesta patronal y por eso es que nos alegramos de una forma especial cuando llega esta fecha privilegiada. Juan el Bautista, que está allí al frente del Capitolio. Usted sabe que cuando pasa al frente del Capitolio, ahí en el ala norte, hay allí una imagen, mucha gente no sabe de quién es, y es Juan el Bautista. Juan el Bautista mirando allí a los legisladores así, y a las legisladoras, mire. Recordando cómo hablaba particularmente a los poderes políticos. Pero vamos a ir desde el principio a ver cómo esta palabra de Dios nos va a ayudar y nos va a guiar a nosotros también en nuestro camino de conversión y a ver en Juan el Bautista, pues ejemplo de virtud. Ciertamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto su elección, lo hemos visto desde lo que nos dice el profeta Isaías. Luego, la narración es con respecto al nacimiento de Juan el Bautista. Y hasta este momento, la única acción de Juan el Bautista que conocemos en el momento de su nacimiento es que, estando en el vientre materno, saltó de alegría cuando se encontraron María e Isabel. Así que no es que con el nacimiento haya hecho mucho, pero nosotros vemos en la palabra de Dios la alegría y el gozo que nace de este nacimiento, y de ahí entonces nosotros como iglesia lo celebramos también, celebramos ese momento. Igual que cuando celebramos en Navidad el nacimiento de Jesús, para luego estar reflexionando con respecto a su vida y llegar un momento dado a celebrar la Pascua del Señor, su pasión, muerte y resurrección. Juan el Bautista, por lo tanto, su nacimiento está rodeado de unas gracias particulares, la elección de Isabel y de Zacarías, todo el proceso de conversión que se da en el interior, tanto de Zacarías como de Isabel, particularmente de Zacarías, quien estuvo allí en el templo, pertenecía a la comunidad sacerdotal, entra al templo a ofrecer el incienso, allí tiene la visión del ángel Gabriel, y sabemos entonces de sus dudas pues porque entendía que ya no era posible que se diera eso, pues por la edad de él, por la edad de Isabel, ya había perdido la esperanza con respecto a la paternidad y a la maternidad, se había resignado, vivía en resignación, que es distinto a una aceptación gozosa de la voluntad de Dios. La resignación es, pues, ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Y así está él, resignado, y Zacarías, al que le dan la buena noticia, vengo a darte una buena noticia, tus ruegos han sido escuchados por el Señor, porque a fin de cuentas era algo que había pedido, y cuando se lo concedieron, pues, lo que dijo fue, ahora, a estas alturas, ahora me va a tocar, con la edad que yo tengo, con la edad que tiene Isabel. Sabemos entonces que el ángel le va a decir, yo soy Gabriel, vine a traerte esta buena noticia, ¿tú no crees? Pues ahora mudo hasta que se cumpla. Y entonces llega este momento, va a ser meses, semanas de introspección. Interesante que en lo que hemos leído en el Evangelio de hoy, el ángel le dijo a Zacarías, eso no lo leímos, ¿verdad? Pero lo que le dijo el ángel a Zacarías, te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla, hasta que todo lo que yo te he dicho se cumpla. Y parte de esto es que tenían que ponerle el nombre de Juan al precursor, al niño. Y entonces esa parte sí la vimos en el Evangelio de hoy. Vimos en el Evangelio a Isabel decir, se va a llamar Juan. Bien interesante lo que nos presenta el Evangelio porque hay unas características culturales muy fuertes. Por una parte, del que la gente se extraña. Isabel habla porque Zacarías está mudo. Así que Isabel va a decir, se va a llamar Juan. Lo que de alguna manera lograron comunicarse. Fíjense cómo en ese tiempo de embarazo él se quedó mudo, pero pues dice que tenía la tablilla para escribir. Así que entre Isabel y Zacarías pues hubo comunicación porque Isabel sabía que el nombre que había que ponerle al niño era Juan. Y por eso lo va a decir, se va a llamar Juan. El otro aspecto que me parece interesantísimo es cómo le quitan la autoridad a Isabel. Le preguntan, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Y entonces le preguntan a Zacarías. Es interesante ver es un problema, hoy en día lo vemos como un problema cultural, allá pues en los tiempos de Jesús estaban muy habituados de ir a la autoridad del padre. Le quitaron la autoridad a Isabel y pues Isabel ya dijo el nombre del niño, ¿por qué le tenían que preguntar a Zacarías? Hoy en día, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho?
La esposa. ¿Por qué tú estás preguntándole a él? Ya yo te dije cómo se iba a llamar. No le tienes que preguntar él nada. Déjalo tranquilo. Volvemos. Cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura tenemos que entender también su contexto y su tiempo, su contexto histórico y su tiempo. Y no podemos tratar de imponerle a la Biblia los criterios y los desarrollos que hemos tenido en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento del rol del hombre y la mujer en la historia y en la sociedad y de la igualdad que hay en dignidad y todo lo que vamos aprendiendo y lo que nos falta por crecer. No se lo podemos imponer a la palabra de Dios de hace 2000 años atrás. De igual manera, no podemos ir y pescar a algo que sucedió hace 2000 años atrás, formas de entender las cosas para obligarlas ahora, porque, mira, no, es que la Biblia dice, no, claro que la Biblia contiene la verdad, pero tú tienes que también leerla desde ese contexto de hace 2000 años atrás. Hemos avanzado, hemos conocido muchas otras cosas también que se complementan esos conocimientos. Eso fue un paréntesis. El asunto es que Zacarías entonces escribe en la tablilla esas palabras que de hecho están en el escudo de Puerto Rico, Juan es su nombre. Y en el momento en que él lo escribe, Zacarías, ahí nos dice la palabra de Dios que él se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Es hermosa, a mí me encanta esa lectura. Me encanta porque el él escribir en la tabla, Juan es su nombre, es el momento en que Zacarías hace una profesión de fe. Cuando él le escribe, él está haciendo lo que le pidió Dios por medio del ángel. El ángel le dio toda una serie de predicciones con respecto a lo que iba a pasar. O sea, es palabra profética también del ángel. El ángel está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Ustedes van a tener un hijo, va a preparar el camino del Mesías y a ese niño tú le vas a poner por nombre Juan. Así que ahí está. Y ahí viene la duda. No lo acepto, le dice el ángel. Cuando esto se cumpla, entonces tú vas a volver a hablar. Pero se cumple entre otras cosas porque Zacarías hace caso a lo que le dijo el ángel. Aceptó entonces, ya había aceptado para su vida la voluntad del Padre y dijo, Juan es su nombre. Y de ahí comienza a hablar y a alabar a Dios. Hermosa, la verdad es que la experiencia de Zacarías es extraordinaria. A mí me gusta mucho, se lee en el tiempo de Adviento, en el periodo de las misas de Aguinaldo, nosotros leemos estas lecturas. Y a mí me gusta mucho lo que pasa a Zacarías, porque creo que de todas esas personas que estaban en ese tiempo alrededor, de todas estas historias que se nos cuentan de las personas alrededor del nacimiento de Jesús, en el tiempo de Adviento, creo que la que más se parece a nosotros es Zacarías, con respecto a nuestras experiencias de vida y de fe. Las dudas que podemos tener, las luchas que tenemos en nuestro interior y cómo ya llega al final el momento en que tenemos que hacer profesión de fe. Pero bueno, no estamos para hablar de Zacarías, sino de Juan el Bautista. Ahí nace Juan y se nos habla acerca de cómo se hace, pues no nos hablan, la palabra de Dios no nos habla acerca de la vida de Juan el Bautista, de cómo fue al desierto, de cómo se encontró con los esenios, de cómo tuvo también su proceso de espiritualidad muy particular, de las renuncias que hubo en su vida. Juan pertenecía también a esa tribu sacerdotal. Zacarías es su padre, es sacerdote, pertenecía a los sacerdotes del templo de Israel y por lo tanto él como primogénito también tenía el derecho y esto le daba un estatus de vida en medio del pueblo de Israel. Y a todos esos privilegios que le daba el ser hijo de Zacarías, Juan Bautista renunció. Esas cosas no se nos explican literalmente en la Sagrada Escritura. Nosotros al conocer cosas de la cultura y del contexto en el que vivía Juan el Bautista, pues sabemos que su vida también estuvo llena de renuncia, de que su vida y su deseo de encontrar en su vida lo que Dios quería lo llevó a renunciar a todo y a ir buscando caminos de purificación personal, caminos de unirse a la voluntad de Dios y luego entender que el Espíritu le impulsaba en el desierto a predicar, que se preparase el camino al Señor. De hecho, es muy probable que en más de una ocasión Jesús hubiese estado entre los discípulos de Juan el Bautista. Es muy probable que allí hubiese escuchado en más de una ocasión la predicación de Juan el Bautista.
nosotros, pues como tenemos el Evangelio, casi parece que la primera vez que ellos se encuentran o se ven es el momento en que Jesús va a ser bautizado por Juan. Y entonces se celebra el bautismo del Señor y pensamos que ellos no se habían visto y ahí se encuentran por primera vez. Sin embargo, es muy probable que no. Recuerden que ya hay un momento dado, lo vemos en el Evangelio de San Juan, donde el mismo Juan el Bautista ya señala a Jesús. Algo tenía que conocer o en algo se tenían que conocer para que Juan el Bautista pudiera decir, ese es el Cordero de Dios. Y ya lo señale. También tenemos en Juan esta actitud extraordinaria de reconocerse en su ministerio como un puente, como un camino a. Yo no soy el Mesías, yo no merezco desatarles las sandalias. Volvemos. Cuando vamos a los santos y sobre todo en fiestas patronales, nosotros vemos también su ejemplaridad, ¿verdad? ¿Cómo nos guían? ¿En qué nos enseñan? Y sobre todo cuando estamos en los caminos del Señor y queremos compartir con otros lo que vivimos. Siempre corremos el peligro en este camino de fe, en este camino de evangelización, corremos el peligro todos. Y mientras más compartimos acerca de las cosas de Dios, el peligro es mayor. ¿Cuál es el peligro mayor? Sustituir a Jesucristo por nosotros. Y puede pasar en las dos vías. Puede pasar de que aquel que lo comparte de momento no se da cuenta, pero se pone en el lugar de Cristo. No te puedes poner en el lugar de Cristo, tú no eres Él. Cristo puede obrar en ti, pero no eres Él. Tú tienes que llevar tenía un compañero sacerdote que hablaba y habla todavía. Me parecía muy hermoso cómo él decía que desde que se ordenó, dice, yo lo único que quiero hacer es puente. Y el puente te lleva de un extremo al otro. Y cuando la gente pasa y llega al lugar al que tiene que llegar, se olvidan del puente. Y se tienen que olvidar del puente. Él utilizaba esa metáfora. Juan el Bautista supo ser puente y lo decía claramente. Y tenía discípulos y aún así es capaz de decir, no soy yo, es aquel. Tienen que ir donde aquel. Eso nos corresponde también a nosotros. En el caso del sacerdote, del diácono, religioso, religiosa, en el lugar en el que predican, catequistas. Nosotros estamos ahí, vamos a tener gente alrededor que es muy agradecida con respecto al trabajo que se realiza y uno tiene que decir, cuidado, yo soy puente, tienes que pasar. Aquí no se trata de quedarse en el puente, tienes que pasar. Y entonces, si te encariñas del puente, no vas a llegar. Porque el puente, si viene un temblor, el puente se cae. Llega a donde tienes que llegar. Al otro día, el Señor nos quiere a todos nosotros trabajando en su reino, pero la verdad es que el importante es Él, y a Él es el que hay que llegar. Y cada uno que trabaja para su reino tiene que hacer como Juan el Bautista, saber señalar el camino. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado, Él es el que purifica, Él es el que salva. Y Él es el que te va a dar la gracia. El sacerdote, el diácono, religioso, religiosa, quien sea, te puede dar buenos consejos y ya. Pero la gracia te la da Jesucristo. Hasta para que tú puedas vivir los buenos consejos que te da el cura. Porque Él te da el consejo y te dice, aquí está, vive, esto es lo que puedes hacer. Y tú puedes decir, ay, qué bonito, qué lindo habló, qué chévere, qué cosa más grande. Ya se acabó. Tú no vas a recibir ninguna fuerza de mi parte, ninguna. La fuerza te la da Jesucristo con su gracia. Y Él es el que te va a salvar. El papel mío es relativamente pequeño. De hecho, el más importante no tiene que ver ni con el sermón que doy. Mire qué cosa. Porque lo más importante de lo que hago tiene que ver con palabras específicas que pueden transmitir, por puente que es el sacerdote, la gracia que es de Jesucristo. Las palabras que utiliza para el sacramento de la reconciliación o el momento en que el bautizo, las palabras para consagrar el pan y el vino. De todas las palabras que yo pueda decir, las más importantes son, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Fuera de eso, no hay otras. ¿Y saben qué? Eso lo puede decir cualquier ministro ordenado. Eso es lo grande de esto. En la misma Eucaristía que yo reparto, es la misma que reparte el arzobispo, es la misma que reparte mi compañero sacerdote. Cuando decimos las palabras de la consagración, todos los sacerdotes la dicen con el mismo y único poder de Jesucristo, porque es de Él. La Eucaristía que tú recibes de un sacerdote o de otro, de ninguno de ellos, es mejor que la otra. Y a veces como que tenemos en la cabeza de que como
casi nos creemos que es como coger un restaurante y me gusta más la comida de aquel que del otro. Y entonces voy y me creo que la comunión que me da el Padre tal es más poderosa que la que da el otro. Pues no. Y esa Eucaristía tendrá el mismo poder incluso cuando la lleva un ministro extraordinario de la comunión y se la lleva un enfermo. El enfermo no pregunta, ¿quién consagró esta hostia para ver si es mejor o no? No, va a ir un ministro y le va a decir el cuerpo de Cristo. ¿No entendiendo? Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista como precursor supo claramente con lo importante que era su misión. Imagínense si es importante que Jesús va a decir, no hay nacido de mujer hombre más importante que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. Y Juan el Bautista va a decir, y yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y a él es el que tienen que seguir. ¿Qué cosa más extraordinaria? Juan el Bautista va a ser aquel que va a seguir cumpliendo su ministerio aun cuando su vida sea amenazada. Y luego llegará el momento de la muerte y él seguirá cumpliendo con su ministerio dando la vida en testimonio de lo que el Padre le pide y en testimonio de quién. O sea, él es el precursor y allá pedirá que vayan y sigan al Mesías que es Jesús. Sabemos que así como lo hizo Juan el Bautista, pues claro, Jesús también entregará la vida. Ambos. El Evangelio nos va a narrar la muerte del precursor y luego del mismo Mesías. Y esto en fidelidad a su conciencia y a su misión. Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender a distinguir. Por una parte, cómo el Padre tiene una voluntad de amor y de manifestar amor. Pero cómo también hay una responsabilidad, por una parte, personal con respecto a aquellos que llevaron a la muerte, tanto a Juan el Bautista, porque fue un crimen atroz, de cobardía absoluta de parte de Herodes. Como así también fue un acto atroz y de cobardía el que llevaran a Jesús a la cruz. Y en medio de esto también nosotros ver que Jesús nos va a decir, nadie me quita la vida, yo la doy. Y hay una oblación y hay una entrega. Es complicadísimo entender cómo la voluntad de Dios puede estar en medio de esos momentos de dificultad y de dolor y de sacrificio. Como Juan el Bautista fue asesinado y al mismo tiempo se entregó en oblación. Como Jesús también fue asesinado vilmente y entregó su vida. Y de hecho nos muestra a través de la historia y en la historia personal que vamos viviendo, que nosotros afrontamos también y vamos a ver que en medio de la humanidad nosotros, cada uno de nosotros también tenemos esa violencia interior que tenemos que aprender a dominar porque nosotros somos capaces de hacer lo mismo con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Y nuestra violencia puede llevarnos a cometer grandes crímenes contra los demás. No tenemos que clavar a una persona en una cruz, ni cortarle la cabeza. Pero la lengua afilada nuestra habla y dice, y hiere, y hiere. A mí me ha tocado, al sacerdote que le escucha, le toca escuchar tantas cosas. Escuchar en una misma, en un mismo momento a una persona manifestar cómo se siente, se puede sentir juzgado o juzgada, al mismo tiempo que en la misma conversación está juzgando al prójimo de quien dice que me siento juzgado. Somos así, estamos en esta bola de cosas que pasan por nuestra cabeza, que somos personas. Y cuando miramos, no podemos mirar ni la muerte de Juan el Bautista, es fácil es decir, mira qué malo fue Herodes, mira qué malos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz, entre los romanos, entre el pueblo judío de aquel entonces. No eran los judíos, era la humanidad. Éramos nosotros. Éramos aquello en nosotros que sabemos que existe, que está ahí y que nos lleva a hacerle daño al otro. Y mientras tanto vemos a Juan el Bautista, vemos a Jesús y se nos muestra un camino de fidelidad a la voluntad del Padre y a ser capaces de contrarrestar la violencia del mundo a base del amor y entender que la acción del amor, aunque ante la violencia parece perder, la acción del amor siempre es mayor y es la que vence. Jesús venció el mundo. Juan el Bautista, dando su vida, venció. Y nosotros hoy celebramos con la Arquidiócesis de San Juan y con la Iglesia Universal esta gran solemnidad. Y pedimos al Señor para nuestra vida que nos dé esa fidelidad
de Juan el Bautista y que seamos capaces también de ser puentes de la gracia del Señor para aquellos que nos rodean, al final puedan encontrarse con el que verdaderamente es importante, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que la Iglesia, siguiendo la voz de San Juan Bautista, pueda anunciar la llegada del Salvador a todos los pueblos y razas, preparando la venida del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones puedan establecer una armónica convivencia fundada en la verdad, la justicia y la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las instituciones del gobierno de ayuda social puedan socorrer eficaz y desinteresadamente a los más necesitados y desprotegidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad y todos los agentes de pastoral anuncien como Juan Bautista al Mesías, de tal modo que la sociedad moderna pueda reconocerlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de los sacerdotes y diáconos, Arsenio Ortiz Rodríguez, Alexis Feliciano, familia Vázquez Pérez, familia Martínez Vázquez, familia Alvarado Torres, Fermín Rivera Torres, Engracia Sáez, Petronila Alvarado, Edwin Rivera Rosado, Luz Elenia Sierra, Esteban Solís y su esposa Genoveva, Sharon Tanco, Ana Figueroa, Carmencita Rodríguez, Monín Edita Rivera, Niño Yamir Narváez, María Margarita Román Arce, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos sacerdotes y diáconos y Carlos Hernández Martínez, Efraín Velázquez Vega, Fernando Hernández Martínez, Ángel Edgardo Torres Cruz, Luis Vélez Juarbe, Fernando Rivera Rodríguez, José Vargas López, Sister Eda Negrón, Engracia Reyes, Claudio Correa, Kenneth Dómenes, Rosa y Esteban Rivera, Matilde Torres Berríos, Juana Díaz Roche, Miriam Burgos Sánchez, José Tauset Cheo, Felicita Sánchez Maldonado, Graciano Sierra, María Ezeviera, Rafael Sierra Pastrana, Felicita Pérez, Efraín Adames, Mercedes Ramos y Lolita Rivera, roguemos al Señor. Acción de gracias por el aniversario de bodas número 25 de Irving Isaac y Gladys Yadira Ramírez, cumpleaños 80 de Marta Negrón. Y en acción de gracia por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo, y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Vamos hacia ti, hoy hacia tu altar, nos das ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuché tu voz en mi caminar, conocí al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, sangre de redención, sangre de redención. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de despedirnos, les dejo una asignación a todos. Por favor, saquen un momentito de reflexión en acción de gracias en esta fiesta y recen el credo, porque lo teníamos que rezar en esta misa y se me olvidó. A mí y a todos, porque nadie me lo recordó. Pero bueno, eso pasa en medio de la semana en ocasiones. Es una misa solemne que tiene todos los componentes, casi es como un domingo, ¿verdad? Y luego ya cuando estaba en medio, ya se me hizo tarde cuando vi y hice, ups. Pero así, en un momentito, pues luego hacemos y oramos y hacemos profesión de nuestra fe. Mientras tanto, damos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.